Gestión, el ministro de Economía, el señor Kurt Burneo, advierte el peligro de una recesión. Ojo que no lo está diciendo un analista político, no lo está diciendo un experto en finanzas. Ya es ministro. No lo está diciendo la oposición, lo dice el propio ministro de Economía. Y dame esa toma de Kurt Burneo, si la tenemos, por favor, para contarles qué dijo en esta columna que se publica hoy en el diario económico Gestión. El artículo se titula "Que no siga enfriándose la economía". Y para poder entender el mensaje que ha querido dar hoy día el ministro de Economía, tenemos que ir a el mensaje presidencial de Pedro Castillo, donde la situación económica del país se veía como un vaso medio lleno, si quieres. Hoy el ministro de Economía te dice: miremos el vaso medio vacío. Es decir, hay un peligro de recesión en la economía peruana y eso puede complicar la generación de empleo. Puede destruir los empleos. Así de dura ha sido la columna del ministro de Economía, Kurt Burneo. Vamos a repasar las citas textuales de este artículo de opinión que se publica hoy en Gestión. Mira la cita, Fátima, y atención en sus hogares, porque vamos a explicar qué es lo que está queriendo decir el ministro. La economía peruana se está enfriando progresivamente y puede caer en una recesión donde se contrae el Producto Bruto Interno y se destruyen empleos. Así lo dice el ministro de Economía, y hay que tener ahí algunos datos, ¿no? En el año 2021, el Producto Bruto Interno peruano cerró en 13,3%. Pero ¿qué ha pasado en el 2022? ¿Cuál es la proyección para el 2022? La proyección es que crezcamos entre 2 o 3%. Pasar del 13% a un 2 o 3% es algo que para el ministro puede generar una pérdida de empleo. No es suficiente. Ahora, siempre anotando que este número tan importante de 2 dígitos que hablabas, más de 13%, se discutió, me acuerdo, incluso en el Congreso, quienes decían ser más conocedores en economía, y también varios especialistas explicaban que era también un efecto rebote por la apertura nuevamente de la economía, que permitía nuevamente abrir negocios, abrir el turismo, los eventos, etcétera, y que era por ello un efecto, digamos, natural, se decía, de que nuestra economía se pueda recuperar. Pero a partir de ello tenía que analizarse realmente un crecimiento comparándolo incluso con cifras prepandemia, que eso es lo que todavía quedamos un poco alejados de un crecimiento real y que se sienta. Y se refleja también en la posibilidad de las familias de poder utilizar sus recursos y sentir que pueden gastar en más o en lo mismo por lo menos que hace un año o dos, y además también en la formalidad. Sí, también el ministro habló del consumo de las familias, que puede caer si la economía peruana no se recupera, como es lo que está diciendo el ministro. Mira, da 3 factores internos que están golpeando la economía nacional. Dice el ministro: primero, la situación política conflictiva que afecta la confianza y reduce la inversión. Es un ministro técnico que te está diciendo: mientras los políticos peruanos se sigan peleando, pocos inversionistas van a querer derivar sus capitales al Perú. Y eso va a afectar el empleo. Simple la ecuación, ¿eh? Mientras siga habiendo confrontación política, los inversores no van a recuperar la confianza en el país. Punto 1. Punto 2. Te dice: la inflación está reduciendo el ingreso real de los trabajadores. Esto es la llamada pérdida de capacidad adquisitiva. Los precios se elevan por ascensor y los sueldos se elevan por escaleras. Lo decía González Izquierdo en alguna de sus intervenciones también. Esa misma metáfora la utiliza el ministro y dice: la inflación está haciendo que tú vayas con tu mismo billete de 100 soles al mercado y no te alcanza y traigas menos. 15% menos, ojo, que son cifras de hace unos días por IP. Ese era el segundo punto. Y en el tercer punto, Kurt Burneo, el ministro de Economía, apunta directamente al Banco Central de Reserva. Y ojo que acá, por primera vez, tenemos a un ministro de Economía que muestra alguna diferencia con el presidente del Banco Central, el señor Julio Velarde. Y dice: la política monetaria del Banco Central de Reserva está ayudando a que se desacelere la economía, porque está
subiendo esto que es la tasa de interés. No es necesario entender esta figura, pero en la práctica, la política que está aplicando el Banco Central de Reserva no está ayudando a esto que sería la desaceleración. Lo que está haciendo el Banco Central de Reserva, en palabras simples, es disminuir el deseo o la capacidad, si se quiere, de endeudarse. De alguna forma, o por lo menos complicar la capacidad de endeudarse o encarecer el crédito. Esa es también una figura. Pero ojo que hay que quedarnos acá con una idea. El ministro de Economía está mostrando una realidad que no hemos escuchado en el mensaje 28 de julio. Así es. Y te está mostrando una realidad que también te decía ver quizá las cosas o tomar al toro por las astas, porque la semana pasada teníamos unas cifras interesantes. Por supuesto que ha mejorado la exportación de productos peruanos, ha tenido buenas cifras, las presentaba el propio Banco Central de Reserva. Ha mejorado la recaudación de impuestos, también es verdad eso. Pero la fotografía macro, la mirada macro de la economía que hoy nos ha dado el ministro, termina por lo menos generando un nivel de preocupación en plan, ¿va a haber o no va a haber recesión? ¿Vamos a perder puestos de trabajo o más bien queremos encaminarnos a sumar más puestos de trabajo? Con la intención de aterrizar la situación, más allá de ser fatalista, como aquel que, si se sabe enfermo, va a querer sanarse. Sí, yo creo que esa es por lo menos la intención que ha tenido el ministro de Economía, de decir las cosas crudas, de decirlas tal y como están. Y te plantea también una salida, dice, estamos preparando un plan de reactivación económica. Pero vamos con una segunda cita textual del ministro Kurt Burneo, un economista, por supuesto, muy respetado, que acaba de asumir la cartera de Economía y Finanzas. Y mira esto, ¿eh? La situación política conflictiva afecta la confianza. La inflación reduce el ingreso real de los trabajadores y disminuye el consumo de las familias. Un diagnóstico que, si quieres, todos los peruanos de pie ya lo tenemos claro. Pero que lo diga de esta manera el ministro de Economía me parecía importante. Dice finalmente Kurt Burneo, y ya fuera de la cita, estoy diseñando un plan de reactivación económica que gire alrededor de la política fiscal, que es lo que me compete, ¿no? El ministro de Economía comprometido con incrementar el PBI para generar mayor trabajo. ¿Es posible esto? El panorama está difícil. El intento, y que además se podría ver coherente con estas visitas al Congreso de la República, con los mensajes además que parecían fuera totalmente de la realidad política que se vivía en cuanto a las investigaciones, este allanamiento a Palacio, y el ministro Kurt Burneo más bien tuiteando otros temas, no haciendo una defensa, por lo menos hasta ahora que yo haya escuchado, del presidente de la República o de lo que se está investigando. Quizá lo que se pretende es nuevamente estar en esa situación donde la política va por un lado y nuestra economía, la economía del país o la microeconomía va por otro, para beneficiar realmente a los ciudadanos. Sí, cuerdas separadas es la figura que utilizó Kurt Burneo en su primera intervención como ministro en una conferencia de prensa. Dijo, por favor, cuerdas separadas. Los desarrollos de la política, lo quiso poner así bonito, por no decir el caos político, que vaya separado de lo económico, ¿no? Un importante cambio, nada más para terminar esta parte. Betty Sotelo, viceministra de Hacienda, deja el cargo y lo asume José Calderón Valenzuela. Ambos economistas, se genera un relevo allí en el MEF. Importante lo que tenga que hacer ese viceministerio de Hacienda, que básicamente es la caja, el presupuesto de la nación. Y ese viceministro lo cuida. Su deber es protegerlo, administrarlo bien, y estamos en un proceso donde se está diseñando el presupuesto para el próximo año. Ojo, ella es Betty Sotelo, quien deja el cargo de viceministra de Hacienda, una funcionaria respetada y también reconocida por una gestión que resguardó la autonomía del MEF para que efectivamente lo político y lo económico se manejen por cuerdas separadas. Veremos los argumentos de esta salida también y quién ingresa finalmente también respecto de, digamos, las credenciales que le permitan cumplir con una función. Sí, el nuevo vice, Fátima, llega del Ministerio del Interior, llega de la Oficina de Infraestructura. Vamos a ver igual si efectivamente hará un buen trabajo en el diseño del presupuesto. Reitero su nombre nada más, José Calderón. Tenemos otro tema, lo habíamos mencionado con Vanessa Sánchez, Santiago, preocupante, me hace recordar a reportes de otra naturaleza respecto también de investigaciones sobre el entorno del presidente.